Respuestas. Examen de Derecho, UNED 2024-25. Segunda semana. Instrucciones. Duración del examen, 2 horas. Material admitido, solo el programa de la asignatura. El examen consta de 4 preguntas, 3 teóricas y 1 práctica. De las 3 preguntas teóricas que se proponen, el alumno elegirá 2 para contestar. La cuarta pregunta, comentario de texto, es obligatoria. Primera, la Escuela Teórica del Derecho, Eduardo de Hinojosa y su escuela. Segunda, las fuentes canónicas, la Hispana. Tercera, el rey, la sucesión al trono, la ordenación del rey. Cuarta pregunta, comentario de texto. Primera, la Escuela Histórica del Derecho, Eduardo de Hinojosa y su escuela. La Escuela Histórica del Derecho, surgida en Alemania a principios del siglo XIX, tuvo una gran influencia en el desarrollo de la ciencia jurídica, y en España, Eduardo de Hinojosa y Naveros, 1852-1919, fue su principal exponente y fundador de una importante escuela de historiadores de derecho. La Escuela Histórica de Derecho, origen y fundamentos. La Escuela Histórica de Derecho surgió como reacción al iusnaturismo racionalista y a la codificación napoleónica. Su principal representante fue Friedrich Karl von Savigny, quien defendió que el derecho no es un producto de la razón abstracta, sino una manifestación del espíritu del pueblo. Volksgeist. Según esta escuela, el derecho se desarrolla de forma orgánica y espontánea a lo largo de la historia, enraizado en las costumbres y tradiciones de cada nación. La investigación histórica se convierte en un método fundamental para comprender el derecho vigente, rastreando sus orígenes y evolución. Ideas principales. El derecho como producto histórico y cultural. Importancia de la costumbre y la tradición. Rechazo de la codificación racionalista. Método histórico como herramienta de análisis jurídico. Eduardo de Hinojosa y su escuela. Eduardo de Hinojosa fue un destacado historiador del derecho español, catedrático de Historia del Derecho en la Universidad Central de Madrid y miembro de la Real Academia de Historia. Introdujo en España los métodos y principios de la Escuela Histórica del Derecho, adaptándolos al estudio del derecho español. Su obra abarcó diversos campos del derecho histórico, con especial atención al derecho medieval y a las instituciones políticas y sociales de la época. Fue pionero en el uso de fuentes documentales y en la aplicación de un enfoque crítico y riguroso a la investigación histórica del derecho. La Escuela de Hinojosa. Hinojosa formó una escuela de discípulos que continuaron su labor, contribuyendo al desarrollo de la historia del derecho español como disciplina científica. Destacan entre sus discípulos figuras como Claudio Sánchez Albornoz. La escuela de Hinojosa se caracterizó por el rigor en la investigación histórica, el uso de fuentes primarias, una visión crítica del pasado jurídico español, un enfoque comparativo con el derecho europeo. Legado. La obra de Hinojosa y su escuela tuvo una gran influencia en la historiografía jurídica española del siglo XX.
La obra de Hinojosa y su escuela tuvo una gran influencia en la historiografía jurídica española del siglo XX. Contribuyeron a la recuperación y valoración del patrimonio jurídico histórico español. Sentaron las bases para el estudio moderno de la historia del derecho en España. En resumen, Eduardo de Hinojosa fue una figura clave en la introducción y desarrollo de la Escuela Histórica del Derecho en España. Su labor y la de su escuela contribuyeron a transformar la historia del derecho español en una disciplina científica rigurosa y fundamental para la comprensión del presente jurídico. Segunda pregunta, las fuentes canónicas, la Hispana. La Hispana es una de las colecciones canónicas más importantes de la Edad Media, especialmente relevante para la historia del derecho canónico en la península ibérica. Algunos puntos clave sobre la Hispana. Origen y contexto. La Hispana se formó en la península ibérica durante el período visigodo, probablemente entre los siglos VI y VII. Fue una recopilación de normas y disposiciones de derecho canónico, que incluía cánones conciliares y decretales papales. Su objetivo era proporcionar un cuerpo legal para la Iglesia hispana adaptado a las necesidades y circunstancias locales. Contenido y estructura. La Hispana recogía una amplia variedad de textos, incluyendo cánones de concilios ecuménicos y locales, decretados papales, otros textos de interés para la Iglesia. La colección se organizó en diferentes versiones con variaciones en el contenido y la estructura. Importancia histórica. La Hispana tuvo una gran influencia en el desarrollo del derecho canónico en la península ibérica durante la Edad Media. Fue utilizada como fuente de derecho por la Iglesia hispana y por los reinos cristianos peninsulares. Su estudio es fundamental para comprender la historia de la Iglesia y del derecho en la península ibérica. Características destacadas. Adaptación al contexto local. La Hispana refleja las particularidades de la Iglesia hispana y las necesidades de la época visigoda. Influencia duradera. Su influencia se extendió a lo largo de la Edad Media, incluso después de la conquista musulmana. Diversidad de versiones. La existencia de diferentes versiones de la Hispana refleja la evolución y adaptación de la colección a lo largo del tiempo. En resumen, la Hispana es una fuente canónica de gran relevancia para la historia del derecho y la Iglesia en la península ibérica. Su estudio nos permite comprender mejor la organización y el funcionamiento de la Iglesia durante la época visigoda y su influencia en períodos posteriores. Tercera pregunta. El rey, la sucesión al trono, la ordenación del rey. La sucesión al trono y la ordenación del rey son aspectos fundamentales en la configuración de la monarquía española. Puntos clave. Sucesión al trono. Marco legal. La sucesión al trono de España está regulada por el artículo 57 de la Constitución Española de 1978. Este artículo establece que la corona se hereda según el orden regular de primogenitura y representación, con preferencia a la línea anterior, con preferencia de la línea anterior a las posteriores.
El artículo 57 de la Constitución Española de 1978 establece que la corona se hereda según el orden regular de primogenitura y representación con preferencia de la línea anterior a las posteriores. Además, se da preferencia al varón sobre la mujer en igualdad de grado. Orden de sucesión actual. Actualmente la línea de sucesión está encabezada por la princesa Leonor, hija mayor del rey Felipe VI. Le siguen en línea sucesoria su hermana, la infanta Sofía, y otros miembros de la familia real. Posibles escenarios. La Constitución también contempla situaciones excepcionales como la extinción de todas las líneas sucesorias, en cuyo caso las Cortes Generales decidirían la forma de sucesión. También se regula la regencia en caso de la minoría de edad del heredero. Reglas de sucesión. Preferencia de la línea anterior a las posteriores. Preferencia del grado más próximo al más remoto en la misma línea. Preferencia del hombre sobre la mujer en el mismo grado. Preferencia de la persona de más edad a la de menos en el mismo sexo. Ordenación del rey. Papel constitucional. El rey de España, como jefe de Estado, simboliza la unidad y permanencia del Estado. Su papel es principalmente representativo y moderador de sus actos. Su papel es principalmente representativo y moderador, y sus actos deben ser refrendados por el gobierno. Funciones principales: sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales, proponer el candidato a presidente del gobierno, acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos, manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados. Inviolabilidad. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Aspectos relevantes. La monarquía parlamentaria española se caracteriza por un equilibrio entre la figura del rey y el poder legislativo y ejecutivo. La Constitución española garantiza la estabilidad y continuidad de la corona al tiempo que establece los mecanismos para su adaptación a las circunstancias cambiantes. Es importante destacar que la información proporcionada se basa en la legislación y la práctica actual y puede estar sujeta a cambios en el futuro. Cuarta pregunta, comentario de texto. Es costumbre entre los españoles que los que hacían formación aparte con el jefe pereciesen con él si llegaba a morir, a lo que aquellos bárbaros llaman devotio. Se dice que con ocasión de retirarse a una ciudad, teniendo ya a los enemigos cerca, los españoles, olvidándose de sí mismos, salvaron a Sertorio, tomándole entre sus hombros y pasándoselo así unos a los otros hasta ponerlo encima de los muros, y sólo cuando tuvieron a su jefe seguro, cada uno se dio a la fuga. Plutarco, vida de Sertorio. De la otra parte de la ciudad sale Adiatuno, que tenía el mando supremo, con 600 devotos a los que llaman soldurios, cuya condición es esta: que si a alguno de estos caudillos les ocurre una desgracia, o la sufren con ellos o han de darse muerte, y no se recuerda ningún caso de que alguno
Muerto aquel a quien se consagró, se haya negado a morir. Julio César. Guerra de las Galias. Comentario del texto. Localización y naturaleza del texto. La Devotio Ibérica. El texto se compone de dos fragmentos de autores clásicos que describen una costumbre guerrera ibérica conocida como devotio. Plutarco. El primer fragmento proviene de Vida de Sertorio, una de las vidas paralelas del historiador griego Plutarco, siglos I y II después de Cristo. Plutarco se centra en la figura de Sertorio, un general romano que lideró la resistencia contra Roma en Hispania. Su obra es una fuente secundaria de carácter biográfico e histórico que recoge relatos y anécdotas sobre la vida de Sertorio y sus interacciones con los pueblos ibéricos. Julio César. El segundo fragmento pertenece a Guerra de las Galias, una obra del general romano Julio César, siglo I a.C., que narra sus campañas militares en la Galia. César describe la costumbre de los soldurios en Aquitania, una región cercana a Hispania, lo que sugiere una posible conexión cultural entre ambos territorios. Su obra es una fuente primaria de carácter histórico y militar escrita por un testigo directo de los hechos. Contexto histórico. Ambos textos se sitúan en el contexto de la expansión romana en la península ibérica y la Galia. Plutarco describe la devotio en el marco de las guerras sertorianas, 80-72 a.C. Plutarco describe la devotio en el marco de las guerras sertorianas, un conflicto que enfrentó a Sertorio con el poder romano en Hispania. Julio César menciona a los soldurios durante la Guerra de las Galias en la región de Aquitania, que comparte ciertas similitudes culturales con los pueblos ibéricos. Análisis del contenido. Ambos fragmentos describen una costumbre guerrera similar, caracterizada por un fuerte vínculo de lealtad entre un líder y sus seguidores. Plutarco describe la devotio como una costumbre en la que los guerreros ibéricos formaban una especie de guardia personal para su líder. Estos guerreros se comprometían a morir con su líder si éste caía en combate. El texto destaca la lealtad extrema de los ibéricos que antepusieron la seguridad de Sertorio a la suya propia. Julio César menciona en los soldurios guerreros aquitanos que juraban lealtad a su líder. Estos guerreros se comprometían a compartir el destino de su líder, ya fuera la victoria o la muerte. César subraya la excepcionalidad de esta costumbre, destacando que no se conocían casos de soldurios que hubieran incumplido su juramento. Interpretación y valoración. La devotio ibérica es un fenómeno que ha despertado el interés de historiadores y antropólogos. Significado y origen. Se considera una manifestación de los fuertes lazos de lealtad y camaradería que caracterizaban a las sociedades guerreras ibéricas. Podría tener un origen religioso o ritual relacionado con la protección del líder y la preservación del honor del grupo.
La devotio también podría haber sido una forma de garantizar la cohesión y la eficacia militar de las tropas ibéricas. Similitudes con otras culturas. Costumbres similares se han documentado en otras culturas guerreras como la celta y la germánica. Esto sugiere que la devotio podría ser una manifestación de valores y prácticas comunes a las sociedades guerreras indoeuropeas. Valor de los textos. Ambos fragmentos proporcionan información valiosa sobre las costumbres y valores de los pueblos ibéricos y aquitanos. Aunque escritos desde una perspectiva romana, los textos permiten vislumbrar la complejidad y riqueza de las culturas prerromanas de la península ibérica. Conclusión. La devotio ibérica es una costumbre guerrera que refleja la intensidad de los lazos de lealtad y camaradería en las sociedades prerromanas de la península ibérica. Los textos de Plutarco y Julio César, aunque breves, nos ofrecen una ventana a un mundo de valores y prácticas que fascinó y sorprendió a los romanos.